exposición. Muchas gracias, senador. Muchísimas gracias a todos. La verdad que estoy honrado en tener la oportunidad de poder exponer hoy. Fundamentalmente lo que yo quiero presentar en esta exposición, que trataré de ser lo más breve posible, estábamos hablando con el senador Fiat, tiene mucho que ver con una primera parte que va a ser la presentación de datos, y realmente yo quisiera revisar y repasar algunas de las estadísticas, algunas de ellas yo las presenté ya en la exposición en diputados, y quisiera solo decirles que por mis antecedentes, yo vengo de la investigación y he tenido siempre un respeto enorme por los datos y por la rigurosidad de los datos. Y los datos que yo dé son datos que han sido chequeados, validados, son sólidos y son robustos, son datos oficiales del Ministerio de Salud que se han venido recogiendo con la misma metodología en las últimas décadas. Y las estimaciones van a ser estimaciones basadas en esos datos y en las mejores evidencias científicas, también lo más sólida y rigurosa posible. Entiendo que muchas veces los datos y las evidencias pueden ser más o menos cómodos para cada uno de ustedes, pero la realidad es que el objetivo es que la decisión que tome, cual fuere, esté informada por la mejor evidencia posible y por la mejor calidad de los datos, y ese es el objetivo. Entonces, en esta primera parte voy a hacer esa presentación y luego sí vamos a hablar de algunas de las inquietudes y preocupaciones que tuvieron, digamos, ustedes y que han surgido mucho en el debate, digamos, en el Senado y en los medios, que tiene que ver con si el costo incremental que puede tener la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina. Entonces, básicamente, yo lo que quisiera es en la primera parte rápidamente revisar las estadísticas del Ministerio respecto a los embarazos, la muerte materna y por aborto en las mujeres en edad reproductiva, qué sucede con las muertes por aborto y el número de abortos en los países donde el aborto se ha legalizado, y esta es evidencia recogida fundamentalmente de fuentes relacionadas con la Organización Mundial de la Salud, y cuáles son los costos y recursos que el sistema de salud necesita para cumplir con la ley de IVE si esta fuera sancionada. Y estos son datos que provienen de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio, de la Dirección de Economía de la Salud del Ministerio y de todas las direcciones técnicas que colaboraron en esta evaluación, como la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva o la Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia. Entonces, la primera pregunta sobre cuáles son las estadísticas. Déjenme darles las estadísticas que tenemos. Las estadísticas que tenemos en el Ministerio son las de hospitalizaciones por aborto complicado en Argentina. Estas cifras en el año 2014, que es la última base de datos procesada, ahora ya estamos terminando de procesar 2015 y 2016, son 47.063 abortos en los últimos 5 años, entre 44.000 y 53.000 egresos, de los cuales el 70% es aborto en condiciones inseguras. Ahora ustedes lo van a ver con mayor grado de detalle. El problema que tenemos ahí es que existen brechas de información. Estas brechas de información tienen que ver con que no conocemos a ciencia cierta en cada uno de esos abortos complicados que fueron hospitalizados, en algunos casos fatales y en otros casos casi fatales que terminaron en terapias intensivas o con cirugías mayores o con desgarros o con otro tipo de complicaciones. No conocemos a ciencia cierta, digamos, la proporción de mujeres que tuvieron complicaciones graves, particularmente en el mediano y largo plazo después de la internación. Ni tampoco sabemos cuáles fueron las consecuencias sociales, y también sí sabemos, porque el Ministerio de Salud condujo un estudio recientemente sobre las causas ocultas de mortalidad materna, donde lo que vimos es en una muestra aleatoria de todas las muertes maternas, o sea, de mujeres en edad reproductiva, revisando las historias clínicas, lo que evaluamos es que el 17% de las muertes maternas no tenían registrado aborto como causa primaria. Es decir, había lo que se llama 17% de subregistro del aborto, lo cual no llama la atención en una condición que es ilegal. Esto es para que ustedes vean que la realidad también es que las internaciones hospitalarias por aborto se han reducido en los últimos 10 años y eso es muy bueno. Si ustedes ven, digamos,
bueno, si ustedes ven, digamos, lo que ha ocurrido desde el año 2005, 2006 en adelante, claramente se observa una tendencia declinante que tiene mucho que ver con las políticas de salud sexual y reproductiva que se han implementado en los últimos 10 años, que entrañan desde la anticoncepción responsable y el mejor y mayor acceso a los anticonceptivos, hasta también el uso más extendido del tratamiento farmacológico del aborto, como el misoprostol. Ustedes pueden ver eso y pueden ver también cómo la que ha cambiado. Ahí está. Ustedes, no sé si logro, ahí está. Esta es la curva, digamos, de abortos, de egresos hospitalarios totales, y estos son los egresos hospitalarios por causa, estos son los egresos hospitalarios por aborto inducido, que es la que guarda, digamos, total relación, total correlación con esta curva. Fíjense que las otras causas de internaciones por aborto, en algunos casos aborto espontáneo o aborto por otras causas, no ha mostrado modificaciones en los últimos 10 años. Esto es bueno. También ustedes pueden ver que las muertes maternas y por aborto han disminuido en los últimos 10 años. Ustedes tienen aquí, ustedes tienen en el primer cuadro las defunciones maternas desde los años 90, es decir, en los últimos 25 años. Y fíjense que hay arriba, ustedes pueden ver cuáles son las defunciones maternas, y fíjense que tiene una correlación también con las defunciones por aborto. Y si de nuevo analizan las defunciones por aborto de acuerdo a la causa del aborto, pueden ver también que la primera causa por lejos son los abortos ilegales. En este momento, digamos, por ejemplo, si uno ve la foto de 2016, que es la última foto que tenemos 245 muertes maternas y 43 por aborto, de las cuales 31 son por aborto inducido, que estos datos fueron los que yo presenté en la presentación en diputados, pero sabemos por este subregistro que hay 7 casos más de muertes maternas ocultas. Esta es la realidad que hoy tenemos o que hemos tenido en el 2016. ¿Qué sucedió con las muertes por aborto en los países donde se legalizó? Este es el mapa que yo también mostré en la presentación en diputados. Ustedes pueden ver los países en verde, son los países que tienen, digamos, legalizado el aborto, y el único cambio que ustedes pueden ver ahora respecto al año pasado tiene que ver con Irlanda, que ahí figura en rojo, y que ahora ustedes saben que se ha revocado la enmienda constitucional y se está discutiendo en el Parlamento la legalización del aborto en un país muy católico con 70% a favor, y en Chile, donde pasó de un aborto prácticamente solo admitido en condiciones de riesgo inminente para la mujer de vida, a causales como las que tiene nuestra legislación actual. De nuevo, para ver que claramente las muertes atribuidas, si ustedes ven las muertes atribuidas a un aborto inseguro, de acuerdo a los marcos legales, podemos ver que existe también una correlación, una relación inversamente proporcional entre, digamos, el marco menos restrictivo y la reducción de la mortalidad materna. Ustedes pueden ver, cada punto es un país, existe una relación inversamente proporcional. Y finalmente, en el número de abortos, ustedes lo que se puede ver es que en los países que tienen aborto legal, digamos, ha habido entre el 90 y el 2014, en estas últimas décadas, ha habido una disminución del número de abortos cada 1000 mujeres en edad reproductiva, lo que no se ha producido en los países que tienen marcos legales más restrictivos. ¿Cuáles son los costos y recursos que el país necesita, que el sistema de salud necesita para cumplir con la ley de IVE si esta fuera sancionada con las características que ha salido de diputados? Nosotros lo que hicimos es una comparación de 2 escenarios, un escenario actual y un escenario de legalización de IVE, y el objetivo específico fue estimar y comparar ambos escenarios en cuanto a la probabilidad de complicaciones, esto es, complicaciones menores, mayores, hospitalizaciones, muertes, y los costos de cada alternativa, y el financiamiento necesario del sistema de salud y para cada subsector, tanto en el sector público nacional, provincial o en la seguridad social.
Y esto simplemente es para que vean, esto se llama árbol de decisiones, esto es cómo se modela la evaluación económica. Ustedes pueden ver que en el escenario actual, tal como está hoy, digamos, la reglamentación, nosotros tenemos que, aún así, casi el 70% son abortos medicamentosos. Lo que sucede es que el acceso a la medicación abortiva, por ejemplo, el misoprostol, se consigue a través del mercado secundario a precios exorbitantes, como ustedes ya conocen. Luego tenemos un 22% que es aborto instrumentado por profesionales, habitualmente en consultorios clandestinos. Y finalmente tenemos casi un 10% que es evacuación uterina informal. Este es el aborto hecho en condiciones de extrema precariedad. Este es el aborto muy inseguro. Y ustedes pueden ver que las tasas de complicaciones varían enormemente en cada uno de los escenarios. En el caso de que la ley de IVE fuera sancionada, en realidad, digamos, el aborto sería en el 90% de los casos aborto farmacológico, que por supuesto tendría diferencias y las dosis que se dan de misoprostol y de mifepristona, que es una droga que hoy no está aprobada en la Argentina, que cambia de acuerdo a la semana de gestación de la mujer. Pero lo mismo, esto ustedes pueden ver en el árbol, que todos los desenlaces se van produciendo y en cada desenlace evaluamos la probabilidad, los resultados sanitarios y los costos atribuibles. Por supuesto que en el caso anterior lo que varía es la tasa de complicaciones que terminan en internaciones, muchas de ellas graves. Estos son los costos unitarios. Yo ya no veo nada, les digo, no sé si ustedes pueden, yo no veo nada. Pero ahí están todos los costos unitarios de las prestaciones e insumos. Estos son todos los costos atribuibles a la interrupción del embarazo desde los fármacos que se consiguen en el mercado secundario, por ejemplo, el misoprostol hoy que se consigue en Mercado Libre, por ejemplo, si ustedes googlean, a entre 3.000 y 5.000 pesos, ahí pusimos nosotros 3.300, que es el Oxaprost, que tiene 16 comprimidos. ¿Y cuánto se conseguiría el misoprostol? Como estamos haciendo, digamos, nosotros en licitaciones públicas, por ejemplo, por el Fondo de Población de Naciones Unidas. Ustedes pueden ver que el costo es 30 veces menor, lo mismo que si un laboratorio público, creo que ha sido el LIF, quien ha propuesto la fabricación, digamos, de la producción del misoprostol para el mercado local. Y lo mismo ustedes pueden ver con la evacuación uterina, digamos, sobre todo lo que es el aborto ilegal, instrumentado, en fin. Estas son todas valores que ahí están todas las fuentes de donde hemos obtenido los datos. Muchos datos tienen que ver con las licitaciones públicas que hoy el Ministerio de Salud está llevando a cabo. Muchos datos tienen que ver con opinión de expertos, digamos, fundamentalmente para ver cuáles eran, digamos, las diferentes alternativas, sobre todo en el escenario ilegal. Estos son los costos. Ustedes pueden ver que el costo por aborto, y ahora vamos a verlo discriminado por ítem, en el escenario, digamos, que hoy tenemos, es de 11.500, esta es la estimación, digamos, con su intervalo de confianza, y 1.914 es la estimación, digamos, en el escenario si estuviera sancionada la ley de IVE. Y esta diferencia tiene que ver con la reducción muy dramática de la tasa de complicaciones en el caso de que el aborto se realice en un entorno legal, justamente porque es un aborto sobre todo farmacológico, digamos gratuito, en el sentido que la medicación va a ser proporcionada por el Estado y de esa manera también se va a permitir el acceso a los servicios de salud y la supervisión médica. Estos son los determinantes del costo por aborto en ambos escenarios, lo que se llaman cost drivers, y ustedes pueden ver que la diferencia fundamental entre los dos escenarios, el actual y si se sancionara la ley de IVE, tiene que ver con fundamentalmente el costo o sea, la reducción de internaciones. La reducción de internaciones, que es la fuente de costos más alta y que son costos que hoy están enfrentando el sistema de salud, solo que no lo sabe, es la gran diferencia que existe entre ambos escenarios. Y en el caso del costo anual, si nosotros multiplicamos, si este es el número de abortos hoy estimado por año, esto es una estimación, que son estos 354.000 abortos por año, que son los números que también presenté en diputados,
Lo que redujimos es el rango, porque tenemos estimaciones mucho más precisas de la Dirección de Estadísticas de la Salud en base, como no se conoce el número de abortos, esto es un dato que obviamente no está registrado en ningún lado, lo que podemos sacar son las estimaciones basadas en los egresos hospitalarios, en la tasa el número de recién nacidos vivos, que ha venido reduciéndose en la Argentina en los últimos años, y este año también se ha reducido de manera notable, y las tasas de fecundidad. De esa manera se puede extrapolar cuál es el número estimado de abortos totales en la Argentina, y esta es la diferencia que implicaría en recursos en el sistema de salud. Y si lo vemos por financiador, el tema es que en el escenario actual es todo gasto de bolsillo. 2/3 partes es gasto de bolsillo, sea por la compra, digamos, de la medicación, que obviamente no está cubierta, sea por la evacuación uterina que se hace en consultorios ilegales y que forman parte de este negocio del aborto que todos conocemos que existe. En el caso digamos, de la legalización, lo que baja de manera dramática son los costos atribuibles a las complicaciones, y el costo de la medicación es absorbido, como no, va a ser absorbido por el Estado Nacional a través de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, que ya hoy está entregando anticonceptivos y insumos para, digamos, la planificación familiar. Esto es lo mismo, estos son los costos separados en lo que sería el sector público nacional y el sector público provincial. Habría una importante, digamos, disminución de los costos debido fundamentalmente a la reducción de la tasa de complicaciones. Y a punto tal que, considerando en todo el sistema de salud, en las hospitalizaciones que hoy tenemos en el sector público, sobre todo en las provincias, porque ustedes saben que la salud se entrega, se brinda, se presta en las provincias y, en el caso de algunas provincias, en los municipios. Pero si le sumamos a la seguridad social y la fuente, digamos, entre el sector público y seguridad social, los datos los tomamos de la proporción de nacimientos en la Argentina que nacen en maternidades públicas y en maternidades privadas, que es un buen subrogante para poder estimar el número de abortos en el sector de la seguridad social y privado, porque también lo desconocemos, porque no se registra. Aproximadamente tenemos estos 70.000 y pico de internaciones por aborto, que de nuevo, dada la notable reducción que existiría de la tasa de complicaciones, que es dramática, y que esto ha ocurrido en todos los países donde el aborto, digamos, se ha legalizado, bajan a, hay un 98% menos de internaciones, lo cual es brutal. Y esto también se correlaciona con la reducción de muertes. Y acá viene el punto de decir, bueno, esto, porque también lo he visto en parte de la discusión, ¿cuánto representa esto de las muertes de mujeres en edad reproductiva? El punto no es ese. Cualquier muerte evitable en una mujer es algo que nos debe preocupar. Pero además la muerte es el último emergente de una realidad sanitaria y social muchísimo más amplia. Y estamos viendo que hay 70.000 internaciones en la Argentina que hoy mismo existen, que están en el sector público de las provincias, que están en las obras sociales, pero que desconocemos, pero están. En definitiva, el aborto es un problema de salud pública porque produce preponderantemente muertes y morbilidad evitable, y sobre todo en mujeres jóvenes, en mujeres sanas y preponderantemente con alta vulnerabilidad social. Los países que tienen marcos legales restrictivos no reducen el número de abortos, sino que aumentan la proporción de abortos inseguros. Y la legalización del aborto, los datos son muy contundentes, reduce la mortalidad y las hospitalizaciones por complicaciones sin implicar mayores costos para el sistema de salud. Esta es mi presentación. Yo quisiera hacer una mínima aclaración antes de dar lugar a las preguntas de los señores senadores. Es por fundamentalmente lo que quería aclarar. En primer lugar, porque han salido cosas y, la verdad que he tenido algunas difamaciones y calumnias, etc. Primero, yo vengo de la investigación. Como vengo de la investigación, he sido un investigador muchísimos años de mi vida, soy investigador del CONICET, dirigí una institución académica
digamos, del CONICET y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Fui director hasta que entré a la función pública y, por supuesto, tengo muchas publicaciones. Digo esto porque algunas de las cosas que yo recibí era que tenía que ver con el Lancet. La revista Lancet es la revista científica más prestigiosa de la literatura médica. Y publicar en el Lancet es un honor para cualquier médico, para cualquier sanitarista, para cualquier investigador clínico. Entonces, la revista Lancet sacó una serie que tiene que ver con derechos en salud sexual y reproductiva, que fue presentada en la Argentina y en la cual participé honrado. Pero eso a mí no me hace, porque después se han dicho, una serie de barbaridades que la verdad que no estoy dispuesto a aceptar. No conozco la Planned Parenthood Federation, la conocí ahora, en las últimas semanas porque salió a la luz en las discusiones, no tengo absolutamente nada que ver, pero sí lo que googleo es que es una organización no gubernamental, que está presente en muchos países del mundo y que trabaja con organismos internacionales. Dicho esto, yo en lo personal jamás tuve que ver ni la institución de la cual formé parte hasta hace 1 año y medio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Senadora Fiore Viñuale. No. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, buenas tardes. Le quería hacer 2 preguntas muy puntuales. Una, en virtud de una confusión que me genera incluso su presencia en este debate, y quiero explicar por qué muy cortito. El presidente Macri en distintas oportunidades se ha expresado en contra del aborto. Incluso es muy interesante una publicación del Infobae del 31 de julio del 2016 donde dice: cuestionó la despenalización del aborto y no descarta legalizar la marihuana. En una entrevista con la agencia mexicana Notimex, el presidente se pronunció por defender la vida y aseguró que durante su gestión no se impulsará ningún proyecto sobre interrupción del embarazo. Haciendo homenaje a su espacio político, cambió de opinión, habilitó este tratamiento en el Congreso de la Nación y se expresó muy contundentemente respecto de la necesidad que los legisladores actuemos en total libertad de conciencia a la hora de tomar una decisión sobre un tema que me parece que es complejo absolutamente para todos. En ese marco, fíjese usted, la semana pasada se presentó el doctor Juan Carlos Escobar, que pertenece a su cartera, y a diferencia suya, usted veo que cuando lee en su currículum habla de médico y demás, no dice el tema de ministro. En el caso del sí daba el cargo como secretario de coordinación de no sé qué cosa. Y una de las cuestiones que le pregunto es si él hablaba en nombre del gobierno. Y él dijo que sí, que él hablaba en nombre del gobierno, que estaba autorizado por usted y demás, y que hablaba en nombre del gobierno. Después el presidente Fiat le solicitó, le dio la oportunidad de rectificarse, dijo que no, que él hablaba en nombre del gobierno y que usted incluso había tenido declaraciones muy interesantes sobre esta ley o este proyecto de ley. Me puse a leer a ver cuáles eran sus declaraciones interesantes y encontré un montón, señor ministro. Una, por ejemplo, el Clarín, el 4 de julio del 2018, el aborto seguro es una premisa fundamental en el paquete de servicios de salud de derechos sexuales. Infobae, 21 de junio, el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, la legalización del aborto nos ubica en las sociedades más avanzadas. En la Cámara de Diputados, la despenalización del aborto es un tema prioritario en la agenda pública. El hecho que usted esté aquí, más allá que se lo haya presentado como médico y no como ministro, no es un tema menor. Y digo que no es un tema menor porque usted bien sabe que en nuestro orden constitucional la cabeza del Ejecutivo, es más, el Ejecutivo es unipersonal, es el presidente de la Nación, y por una cuestión hasta humana le diría, todo lo que son las atribuciones y los distintos ámbitos de incumbencia en que tiene que entender el presidente, lo hace fundamentalmente a través de sus ministros, que son hombres y mujeres de su confianza, que llevan las políticas públicas en el ámbito de su cartera. Y usted es nada más y nada menos que ministro de Salud Pública. El presidente de la Nación dice una cosa, usted dice otra. Lo que yo le quiero preguntar concretamente es en qué carácter nos está hablando y que como ministro nos responda
¿Cuál es la postura del gobierno? ¿Desde dónde habla usted? ¿Cuál es la postura del gobierno respecto de este tema? Y dentro de este árbol de decisión tan interesante que usted nos planteaba, ¿qué nos recomienda? Dentro de este árbol de decisión que usted, además desde el ámbito de la ciencia y la investigación, ha estudiado tanto. Y yendo incluso a sus declaraciones, y esta es la segunda pregunta y con esto ya termino, señor ministro, usted dijo de que esto es un problema de salud pública y que tiene que actuar como ministro de Salud Pública, lo reiteró recién aquí también. Y después en una declaración también del diario El Clarín dice, ni siquiera pongo en discusión si esta es la causa de muerte más importante. Son muertes en población sana, por lo que una mujer tiene que alcanzar para revisar la cuestión como un tema de salud pública. Y lo reiteró acá y yo coincido, ¿no? El tema de la muerte de una sola persona verdaderamente duele. Pero esto de que usted decía que no es la principal causa de muerte, me llevó también a investigar y yendo a la página del ministerio suyo, no hay otra. Y ahí, cuando uno advierte y mira cuáles son las causas por las que mueren nuestras mujeres, en el 2016 indican que murieron 171.408 mujeres por diferentes causas. El aborto es la causa número 70 de las defunciones de mujeres. Y dentro de eso encontré algunas cuestiones, agradezco acá que me pasan algunos tips, pero no logro escucharlos. Pero me gustaría hacer hincapié en algunos temas, porque usted hablaba de que lo que más duele, y coincido, la muerte de una mujer sana que por causas evitables fallece. Está el tema de los suicidios, por ejemplo, que son 18 veces más mueren mujeres por suicidios que por aborto, la desnutrición, los femicidios. De los suicidios quiero hacer especial hincapié, porque cuando el jefe de gabinete de ministros fue a la Cámara de Diputados de la Nación hace muy poquitito, le preguntaron sobre la reglamentación de la Ley de Prevención de Suicidio. Y la respuesta es una ley del año 2015, y la respuesta del jefe de gabinete fue: el proyecto se encuentra concluido por el área técnica y a espera de la aprobación del señor ministro de Salud. Un tema que lleva a la muerte de 585 mujeres está esperando en su escritorio todavía la reglamentación. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, con el tema del tabaco, vengo de una provincia tabacalera, pero curiosamente, mire, desde esa provincia le cuento que dice la Organización Mundial de la Salud, dice, de no avanzar con políticas públicas de control de tabaco con perspectiva de género que se propongan frenar esta tendencia y reducir la brecha de inequidad, el costo de la mortalidad prematura creciente se espera que se va a incrementar en las próximas décadas. E investigué cuántas veces vinieron los ministros de Salud al Congreso de la Nación, del 2001 hasta la fecha. En su gobierno vinieron por el tema LACNET y solamente por esto. Fíjese, de todas las causas, ya voy a preguntarme, gracias por ser tolerante, tal cual. No, estoy fundamentando mi pregunta, Presidente, le pido por favor que el presidente de Argentina Federal respete favor, y haga homenaje al… De todas formas, concrete la pregunta. Ya concreto la pregunta. Estoy fundamentando, señor senador. Por favor. Bien, me parece que usted no necesita de abogado defensor al presidente de la oposición, ¿no? ¿O sí lo necesita? Por favor, concretemos la pregunta, senadora. Sí, muchas gracias. Los agresivos son los que no me dejan hablar. Bueno, lo que le estaba diciendo entonces, que veo que vienen por este tema. Cuando uno advierte solamente las muertes las causas de muerte maternas, advierte este cuadrito que usted dice y que después corrigió. De 43 casos de aborto, eran 31 por aborto. Y hay una estimación, pero me parece que usted, que siempre está en los números finitos, va a hacer lo finito y no las estimaciones que se consideran. Así que lo dejemos en 31, que es lo que dice la placa de su ministerio. Si quiere 36 o 37, no tengo problema, ministro, me asombra, pero bueno. Y 12 causas por aborto espontáneo. Ahora bien, lo que me llama la atención, y ahí viene la pregunta, es que usted contó cómo fueron decreciendo los egresos hospitalarios del sector público por embarazo terminado en aborto. Y mostró este cuadro de una reducción de un 20%, mostró este cuadro de una reducción del 35% si vamos del 2007 al 2016,
Si vamos del 2001 al 2016, la reducción es del 53%. Y usted se expresó en el sentido que la educación sexual oportuna, a tiempo y demás, había sido en esto un tema clave. Y yendo al análisis de este presupuesto del 2018, el presidente de la Nación en ningún momento habla, por ejemplo, de la educación sexual integral. Y cuando se analiza el presupuesto de educación en este tema, nos damos que es una actividad dentro de un programa y que esa actividad dentro del programa representa en materia presupuestaria el 0,01% nada más del Ministerio de Educación, con lo cual se deduce que no es una prioridad el tema de la educación sexual. Y cuando se va al ministerio suyo, el índice que tiene, si bien en este sentido hay que reconocer que usted ha aumentado bastante la ejecución de presupuesto con relación a gestiones anteriores, lo cierto es que la partida respecto de desarrollo de salud sexual y procreación responsable representa con relación a todos los demás programas nada más que el 1,3% del presupuesto. Y después salió publicado en el Diario Nación el retardo que hay en el programa de desarrollo de salud sexual y procreación responsable, porque a julio de este año solamente se ejecutó un 8% de la partida. Y ahí usted aclara, o el jefe de gabinete aclara, que ellas hicieron las compras, los insumos y demás. Usted aclara atrás del jefe de gabinete. Entonces la pregunta concretamente es, de todas las muertes que hay, ¿por qué priorizar más allá que toda muerte es importante? ¿Por qué priorizar la causa número 70? ¿Y por qué, si en el presupuesto se ha acreditado que con el 0,01% del presupuesto abocado a la educación sexual se ha logrado disminuir tanto los egresos hospitalarios como las muertes en 10 años, ¿por qué ir al aborto en lugar de apuntar a otro tipo de políticas públicas y cuál es el interés en todo esto? Muchas gracias. Gracias, senadora. Gracias, senadora. Gracias por la paciencia. Le contesto por partes. Me perdí. Empecemos por, cuando yo entré como ministro hace 6 meses aproximadamente, fijé 3 grandes prioridades de mi gestión. La primera era la ampliación de la cobertura efectiva y con el único objetivo y con el principal objetivo de reducir las brechas sanitarias, las disparidades sanitarias que hoy existen en nuestro país, lamentablemente, que todavía existen en mortalidad materno-infantil, en mortalidad, cardiovascular, en mortalidad por cáncer. Usted sabe que, por ejemplo, en la relación entre las provincias más pobres y más ricas en la Argentina, en las provincias más pobres la mortalidad por cáncer de cuello es 10 veces mayor que en las provincias más ricas, la mortalidad por infarto es 5 veces mayor, el tiempo que media entre el principio del dolor precordial y que el paciente llegue a la revascularización es 4 a 5 veces mayor, no solo en las provincias más pobres respecto a las más ricas, sino en las obras sociales más pobres. O sea que el tema de la disparidad y cuáles son las causas de la carga de enfermedad atribuible en la Argentina, claramente la primera causa de mortalidad y de carga de enfermedad en la Argentina son las enfermedades crónicas. El 80% de las muertes y la discapacidad en la Argentina son por enfermedades crónicas, que son condiciones muy complejas cuyo tratamiento y el abordaje de ese tratamiento es muy complejo. Yo, en lo particular, trabajé durante muchos años en prevención cardiovascular. Esa es mi área de experticia anterior a que me hiciera cargo del ministerio. Y le puedo decir claramente que uno puede estar trabajando sobre los factores de riesgo cardiovasculares, sobre la hipertensión, sobre la diabetes, sobre el colesterol alto, sobre el tabaquismo, sobre la obesidad, pero eso no implica no reconocer la necesidad también de tratar las complicaciones como el infarto agudo de miocardio. Uno no puede desconocer que, tiene que encarar el equipamiento de unidades coronarias, los tratamientos trombolíticos, los bypass, las revascularizaciones, las angioplastias. Uno tiene que tenerlo esto en la cabeza. El debate del aborto no surgió, y esto creo que es importante aclarárselo, esto surgió, entiendo yo, y creo que todos estamos de acuerdo, como un gran debate social. Es un debate social que surgió en las últimas décadas, sobre todo con el movimiento de las mujeres, que se fue ampliando, y donde la función que yo cumplí, cuando fui convocado, como ministro de Salud, es
de alguna manera, a fijar la posición de la salud pública sobre el tema. Y lo dije claramente, senadora, yo no quise ni siquiera mencionar una posición personal, porque entiendo que las posiciones personales dependen de las convicciones, de los valores, son individuales y son atendibles y respetables. Pero yo no quiero expresar mi opinión personal, yo quise presentar los datos. Los datos están ahí. Uno puede sentirse, como dije al principio, más cómodo o menos cómodo. Son los datos. El tema es que el problema existe. ¿Es el primer problema de salud pública? No, no lo es. Tampoco lo he dicho de esa manera. Pero es un problema que afecta a población vulnerable, en la cual el marco de legalización claramente produce resultados inmediatos. A diferencia de la prevención cardiovascular, que uno la tiene que hacer, obviamente, y que hemos visto una reducción de la mortalidad cardiovascular en la Argentina en las últimas 6 décadas, pero digamos que cuesta muchísimo hacerlo. Cambio de estilos de vida, de hábitos de riesgo. Es decir, hay muchas cosas mucho más complejas. Esto es una solución que, más allá, y le repito, de las convicciones personales que cada uno tiene y que son absolutamente atendibles, desde mi perspectiva como ministro de Salud Pública, yo no puedo desatenderlo. Respecto a las otras preguntas, que el Ministerio de Salud, y no solo el Ministerio de Salud, el Gobierno está en este momento muy focalizado en la prevención del aborto, porque está claro que la solución al mediano y largo plazo no pasa solo por la legalización del aborto, pasa por la prevención del aborto. Y de hecho, la realidad también, senadora, es que los países que han legalizado el aborto, después de un tiempo comienzan a ver reducido el número de abortos. Y esto no es por la legalización en sí mismo, sino porque la desaparición del marco clandestino va acompañado en general de políticas activas de salud sexual y reproductiva, de prevención. ¿Qué estamos haciendo en el Ministerio? En este momento tenemos 3 programas. La Dirección de Salud Sexual y Reproductiva. Yo hablé con la periodista de La Nación, que me hizo la entrevista esa. En realidad, estamos en el 91% de ejecución, a esta altura del año. Esto tiene que ver porque toda la ejecución se está realizando en el segundo semestre porque los insumos estaban el año pasado, porque hicimos las licitaciones en el último trimestre del año pasado. Y esto creo que lo dijo la periodista en la publicación. Por eso. Y luego, respecto a qué políticas activas, nosotros estamos largando un programa muy ambicioso con desarrollo social y con educación de prevención del embarazo adolescente no intencional. Y coincido con usted en que tal vez haya que poner muchísimo más énfasis en algunos componentes que hoy que son muy dispares. La educación sexual integral es un tema, pero es un tema que ahora se está abordando de manera muchísimo más activa. Y ahí necesitamos también el apoyo de ustedes, el apoyo de las provincias, el apoyo de todas las escuelas, de las instituciones. Porque si yo pregunto, yo tengo, hijas, bueno, pasaron, la adolescencia, pero no recibieron jamás clases de educación sexual. Entonces, está claro que tenemos que hacer eso, está claro, estamos ahora con una inversión muy grande en anticoncepción de larga duración, implantes subdérmicos. Estamos entregando en todo el país. Es decir, la verdad que estamos haciendo políticas muy activas. Tal vez no sea suficiente todavía, pero estamos en ese camino. Senador, antes que nada, de pasar la palabra al senador Snope, que ha pedido hacer una pregunta, yo les pediría, por favor, a los senadores que seamos concretos con las preguntas, porque si no, se nos hace demasiado extensa, no tan solo la locución previa, sino la contestación posterior. Senador Snope. Vamos a las preguntas concretas, como lo dispuso el senador Guillermo Snope, de la provincia de Jujuy. Fue claro el ministro que habla en nombre del Gobierno de la Nación. En su exposición lo respondió a la pregunta la senadora. Es por eso que le queremos preguntar al ministro, en estos 6 meses que lleva, ¿cuál es el porcentaje ejecutado a la fecha del presupuesto nacional de su cartera? Segundo, si tiene previsto en la elaboración del presupuesto la posibilidad de sanción de esta ley y si hay asistencia a las provincias para llevar adelante la interrupción voluntaria del embarazo. Tercero, Morales planteó el cobro a los extranjeros del servicio de justicia y aquí se tiene previsto hacer lo mismo con respecto a esto y a los extranjeros.
¿Y cuánto es en su cartera lo previsto para el ajuste en su área en el presupuesto 2019? La primera pregunta, senador, le contesto. Yo hablo en nombre del Ministerio de Salud, como ministro de Salud, no del gobierno, más allá de que obviamente formo parte del gobierno, porque hay, digamos, la realidad también, como usted bien sabe, hay muchos ministros que piensan, digamos, que tienen opiniones diversas sobre el tema, incluyendo al presidente, que es contrario a la legalización. Entonces yo no puedo hablar ni arrogarme a hablar en nombre del gobierno. Yo hablo como ministro de Salud y por eso quiero dejarlo claro. Es mi perspectiva como ministro de Salud. ¿Cómo? Bueno, obviamente yo lo que estoy... El segundo punto que usted señaló tiene que ver con que la decisión que ustedes tomen es una decisión que va a estar obviamente guiada por sus convicciones, por el contexto, por la realidad política, pero también quiero que ustedes tengan en cuenta estos datos, nada más. Y yo creo que mi obligación es presentarles la información rigurosa, científica y validada, para que ustedes tomen esa decisión informada. Ese es el objetivo de esta presentación. Respecto a, usted me dijo, respecto al cobro extranjero, la verdad que no, lo que sí nosotros estamos considerando es que, como mencioné antes, dentro de los paquetes de salud sexual y reproductiva, la cobertura de los medicamentos y muchos de los insumos que se utilizarían en el caso de que la ley fuera sancionada, de la misma manera que hoy, en los casos de aborto legal, estamos proporcionando la asistencia en cuanto a consejería, apoyo, reducción de riesgos y daños e insumos para, digamos, el aborto en condiciones de la excepción que hoy permite el Código Penal y la ley. Así que en eso, y por supuesto, proporcionaríamos el misoprostol y la mifepristona, que como ustedes vieron son costos realmente muy bajos en comparación a lo que hoy las chicas están gastando de su bolsillo, particularmente las más pobres. O sea, eso claramente lo va a garantizar el Estado Nacional. Respecto a las provincias, como también vieron, en realidad los costos que ustedes están enfrentando en cada una de sus provincias ya existen. Son las internaciones, ustedes no las conocen, no están identificadas, no están discriminadas, pero eso no significa que existen. Ustedes vieron esas estadísticas, son las estadísticas nacionales. Y finalmente, respecto al presupuesto que usted me decía, hemos ejecutado, a fin de mayo habíamos ejecutado el 42% del presupuesto. Al día de hoy, la verdad que no recuerdo, pero estamos bien con la ejecución presupuestaria. En el Ministerio de Salud estamos muy bien. Senadora Verasay. Muchas gracias, ministro, por acompañarnos. Muy breve, le voy a preguntar del proyecto, que en definitiva era el motivo por el que lo habíamos invitado para compartir el plenario. Durante las primeras 2 semanas de debate, muchos abogados y pocos médicos nos hablaron de la inquietud que tienen acerca de la objeción de conciencia que plantea la sanción que viene de diputados. A mí me gustaría escuchar su consideración sobre este punto y en particular si puede explicarnos cómo entiende o cómo vería resuelta la objeción de conciencia institucional que se está cuestionando de la prohibición que viene de la sanción de diputados. Muchas gracias. Gracias, senadora. Yo creo que yo he tenido la oportunidad de poder conversar con directivos de muchas instituciones privadas, confesionales, cuya preocupación por este tema era muy grande. Y a mí me parece un argumento absolutamente atendible, y que uno debiera, y que es mi responsabilidad, por supuesto, yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que sería en el caso de que fuera sancionada la ley, la reglamentación, es un tema que se tiene que abordar. Existen salidas absolutamente viables para resolver ese tema. Salidas que tienen que ver con que en realidad, en el caso de las instituciones privadas, quien financia la atención fundamentalmente son las obras sociales o las prepagas, que tienen una diversidad de prestadores, y en muchos otros casos a través de convenios, acuerdos o otras cosas
otras maneras donde se podría vehiculizar, digamos, la preocupación de las instituciones, sobre todo de las instituciones confesionales o de algunas instituciones privadas que tienen en su ideario institucional, digamos, que son contrarios por sus convicciones, digamos, a la interrupción voluntaria del embarazo, que claramente se pueden trabajar en la reglamentación. Desde el Ministerio de Salud, que tendría a cargo digamos, el trabajo en la reglamentación, claramente nosotros vamos a convocar a las sociedades científicas y también a las instituciones confesionales para buscar una solución que de alguna manera concilie y permita viabilizar la aplicación efectiva de la ley si esta fuera sancionada. Doctora Durango. Bueno, gracias, señor ministro. Soy Norma Durango, senadora por La Pampa, y quería hacerle una pregunta, dos en realidad, alguna de las cuales ya algo ha contestado. El ministro de Salud de La Pampa, el ministro Coan, que creo que usted lo conoce, se ha manifestado no solamente a favor de la ley, sino que ha dicho que nuestra provincia está en condiciones de implementar la ley, de ser votada y sancionada. ¿Usted ha podido comunicarse con el resto de los ministros de las provincias en relación a la aplicación de la ley cuando confiamos sea votada? Eso por un lado. Y por el otro creo que ya me contestó la que iba a preguntarle sobre qué gestiones y medidas el Ministerio de Salud ha hecho o está haciendo, si sale la ley, para proveer el misoprostol y la mifepristona. Si ya tienen pensado cómo hacer para poder implementarla rápidamente. Le contesto la primera pregunta. Nosotros tenemos una reunión aproximadamente cada mes y medio que se llama el Consejo Federal de Salud con los ministros de salud de todas las provincias, donde discutimos los temas relevantes de la agenda sanitaria nacional y la articulación entre nación y provincias. El tema lo hemos discutido informalmente hasta el momento, pero sí estamos todos muy alertas sobre las acciones que vamos a tener que implementar y la articulación si la ley fuera sancionada. Pero de hecho hemos charlado bastante abiertamente sobre el tema, no solo con el ministro de Salud de La Pampa, sino con muchos otros ministros, pero todavía no se ha planteado formalmente en la agenda. Pero seguramente, digamos, dependiendo del desenlace del debate, sí se va a plantear. Respecto a la provisión de misoprostol o de mifepristona, la mifepristona es una droga que hoy por hoy no está todavía aprobada en la Argentina. Sí, nosotros vamos a garantizar la producción. Y por otro lado, ya existen licitaciones públicas, básicamente, por ejemplo, a través de Fondo de Población de Naciones Unidas, donde, como yo mostré los precios, esos precios son precios reales, son 30 veces menores y desde ya que el laboratorio LIF, entiendo yo, que ha propuesto la producción de misoprostol, por ahora más para el mercado local, pero desde ya que los tendremos en consideración para esto. Muchas gracias. Senadora Elías. Gracias, presidente. Bienvenido, ministro. 3 preguntas concretas. Primero, la verdad que me preocupa que usted esté dispuesto a dictar una reglamentación que vaya en contra de una ley que, si sale como ha venido de diputado, es clarísima, taxativa. Queda prohibida la objeción institucional y o de ideario, dice así, clarísima. Por lo tanto, con reglamentación sería complejo que usted diga que es capaz de, por una reglamentación, algo que va en contra de la ley. Creo que usted no es de eso, ministro. La segunda, creo que no hay verdades absolutas, ¿no? Y cuando usted dice que como investigador le gusta ser muy exhaustivo en las cosas que dice, creo que ha dicho que rigurosidad en los datos. Bueno, me alegro que no haya puesto la misma placa que ha puesto en diputados y que solamente nos diga que cuando se despenalice el aborto, bajan los abortos en los distintos países del mundo, porque la placa que usted ha puesto en diputado ponía Francia, Italia, abajo Rumania, hacía de dónde la sacaba la placa y la verdad que de dónde usted la sacaba a la figura, lo que ha hecho es sacar lo que abajo no le gustaba, que es un trabajo hecho por otro, a donde muestra que hay en algunos países que disminuye tal cual como usted lo dice, pero hay en otros países como Inglaterra, por ejemplo, que aumenta, o la propia España que aumenta, por lo tanto significa que es multifactorial y no depende solo de que haya una ley
de legalización de embarazo para que senadora, ahí está España. Estos son los datos de la Dirección de Sanidad de España. Esos que están allí. No la presenté en honor al tiempo, pero ahí tienen los datos. El número de abortos ha venido disminuyendo en los últimos 5 años. Déjame terminar. En España, en el 87 ya hay la primera despenalización y demás, y después viene de nuevo en el 2010. O sea, hay primero por causas y después, y vos ves cómo va aumentando, y recién en el 2014 hay una disminución, pero en Inglaterra, por ejemplo, aumenta. ¿Qué es lo que yo quiero preguntarle? No es una verdad exacta de decir en todos los países se legaliza el aborto, disminuye la cantidad, se legaliza el aborto, sí disminuye la cantidad de abortos. Eso no es así. Hay multifactores que implican esto. Esa es la pregunta. Y había otra más que usted decía, de que disminuye las muertes maternas cuando se legaliza el aborto. Y yo quiero preguntarle, porque veo Chile, Irlanda, Nicaragua, Polonia, Salvador, Sudáfrica, cantidades de países en donde se disminuye las muertes maternas sin que haya legalización de aborto, o sea que también es una cuestión multifactorial. Y la última, como de las 245 muertes maternas, hemos hablado de 43 aproximadamente por aborto, desde la 31 a la 43, dejemos 43, ¿no? ¿Está? Las otras 202 son por causas obstétricas directas e indirectas. La mitad de los establecimientos de salud en la Argentina, o el porcentaje me lo va a decir usted, no tienen hoy día las condiciones obstétricas y neonatales esenciales. Entonces también me gustaría saber en este sentido qué es lo que estamos haciendo, porque estoy convencida, y en eso lo último, que para usted cuando hablamos de una mujer embarazada hay 2 pacientes, hay 2 argentinos que usted tiene que cuidar, ¿verdad? Gracias. Le respondo. Usted ahí puede ver, digamos, la legalización y el número de abortos. No la presenté, como le decía, por honor al tiempo, pero usted puede ver España. España en los últimos 5 años redujo, digamos, el número de abortos. Y lo mismo Francia después de la legalización, Italia, Estados Unidos. Tiene razón usted, yo la tengo, esa diapositiva, la mostré en la presentación de diputados. Inglaterra es un país en donde ha aumentado el número de abortos, y en eso tiene razón. No es en el 100% de los países. Se han explorado cuáles son las razones porque llamó mucho la atención. Esto coincidió en los 90 con, digamos, algunos anticonceptivos que se vio que tenían efectos adversos muy serios. En ese momento después se vio que no eran ciertos, con trombosis venosa, cáncer de mama, etc. Y eso realmente motivó una reducción dramática de la anticoncepción en Inglaterra. Pero eso es cierto, lo que usted dice en Inglaterra es cierto, pero realmente en todos los demás países la tendencia es al principio, porque no se registran los abortos. Hay un aumento solamente por el registro, porque se comienzan a registrar y al cabo de 4 o 5 años empieza a caer. Esto ha ocurrido, le diría, en casi todos los países. El segundo, pero está bien, no, en Inglaterra no. El segundo punto es la muerte materna por aborto. Perdóneme, ¿qué me preguntó Silvia? La segunda era, que no anoté bien. Que hay muchísimos países en los que se ve y se registra. Bueno, la Argentina es un caso. La Argentina ha reducido más de un 20% la mortalidad materna en los últimos años. Y esto sin, por supuesto, en el mismo entorno, digamos, y en el mismo marco legal. Está claro, porque existen muchas causas de mortalidad materna. Las causas, digamos, más allá de que la causa individual sea el aborto, la realidad es que las causas directas, todas aquellas que tienen que ver con las hemorragias, las presenté recién, claramente con el manejo de la emergencia obstétrica, es un problema en la Argentina. Y afortunadamente se viene trabajando bastante, y yo le diría que afortunadamente viene bajando. La realidad también es que el aborto es una causa de mortalidad materna, y es una causa importante, no es una causa, hoy es el 18% de las causas de muerte materna. Y lo que usted dice de CONE, estoy de acuerdo, no sé por dónde anda la directora de Maternidad e Infancia, ahí está. Estamos con un programa muy agresivo
para, digamos, trabajar en las condiciones obstétricas de las maternidades, sobre todo, no solo de las maternidades públicas, déjenme decir que el problema está más en las maternidades privadas que en las maternidades públicas. Y estamos trabajando mucho con eso. La doctora Diana Fariña, que está ahí, es una champion en este tema. Senadora Pilati. Señor ministro, buenas tardes. Gracias por su presencia. Sí, voy a ser concreta. Teniendo en cuenta el proyecto de ley con media sanción de diputados que estamos tratando, al margen de haber dado su opinión respecto a la objeción de conciencia, que sería perfectible a través de la reglamentación, ¿cómo ve en general usted el proyecto? Si cree que hay algo que habría que cambiar, modificar, y si esos cambios y o modificaciones son factibles de realizarse vía reglamentación también. Senadora Elías de Pérez me va a matar si digo eso. Yo soy médico, ¿me entiendan cuáles son mis limitaciones? La verdad que hay ciertas cuestiones, le diría, jurídicas o normativas que no me atrevo. O sea, creo que la objeción de conciencia institucional, que bueno, que de alguna manera entiendo que las instituciones, porque hay toda una discusión sobre las instituciones, tienen o no conciencia. Yo prefiero decir el ideario institucional, los valores institucionales. Sí me parece que pueden ser acordados claramente dentro del espíritu de la ley. Después, la verdad que yo no me atrevo a decir, digamos, porque bueno, entiendo que ustedes saben mucho más de esto que yo, pero sí lo que les puedo decir es que desde el Ministerio de Salud vamos a hacer el máximo esfuerzo para tener en cuenta, digamos, esa perspectiva que me parece absolutamente atendible. Y me parece que a toda la sociedad en general le parece muy atendible. Senadora Brizuela, perdón. La segunda y nada más. ¿Qué consideración puede hacer respecto al plazo de 14 semanas que establece el proyecto? Bien, o sea, si en realidad las diferencias yo diría que son menores, porque en realidad cuando uno habla de 12 semanas se está hablando de 12 semanas y 6 días, o sea que en realidad son 13 semanas, con lo cual las diferencias yo diría que no me parecen sustantivas. El tema también pasa porque muchas veces, sobre todo en los embarazos adolescentes, digamos, por a veces la estigmatización del adolescente, digamos, todo lo que implica un embarazo adolescente para la vida de la chica, eso hace que se retarden los tiempos de diagnóstico y los tiempos donde ese adolescente consulta. En realidad esa es la principal razón, pero no hay demasiadas diferencias en realidad. Senadora Brizuela. Gracias, presidente. Buenas tardes, ministro. Quería preguntarle, porque una de las cuestiones que usted nos planteó, que datos que no tenemos, no sabemos sobre las complicaciones agudas y de largo plazo, ni las consecuencias sociales del aborto en la situación actual. Entonces, bueno, tenemos claro que no tenemos datos sobre eso en nuestro país, como para poder definir una política sanitaria en este sentido. Pero le pregunto, porque también usted comenzó su exposición hablando de la importancia de tener ciertos datos y evidencia con rigor científica. Si tiene datos con rigor científico sobre las secuelas que deja el aborto en los países en los que ya está legalizado. Esa es la primera pregunta. La segunda, que también me surge de su exposición, usted cuando hablaba de los costos, mencionó que el misoprostol se compra por Mercado Libre y yo quería preguntarle qué hace la autoridad competente del Ministerio a su cargo, dado que es un medicamento y conforme nuestras leyes, los medicamentos solamente se pueden adquirir en farmacias y cumpliendo con todas las disposiciones que establece la reglamentación. Y que está haciendo el ANMAT también y que, bueno, toda la autoridad competente en la materia. Quería preguntarle también, como tercer punto, ¿qué valor le da usted
como ministro de Salud de la Nación a las opiniones de la Academia Nacional de Medicina. Y por último, también tomando el guante de su principal preocupación, es la brecha sanitaria que hay, ¿no?, entre las distintas provincias, especialmente en las provincias pobres, como la mía. Yo vengo de La Rioja, donde tenemos 10 veces más muertes por cáncer, y bueno, usted conocerá, ¿no? Pero curiosamente, no tenemos muertes por aborto desde el año 2013, lo que no significa que no existan abortos. Tenemos seguramente muchos, no los tenemos contabilizados, pero no tenemos muertes gracias a un enorme esfuerzo de todo el equipo de profesionales. Y claramente necesitamos otras cosas. Quería contarle, para que usted como ministro de Salud de la Nación sepa, ¿no?, cómo estamos en este país federal, que acaba de renunciar el jefe de la unidad de terapia intensiva pediátrica del único hospital de toda la provincia que tiene una unidad de terapia intensiva de cuidados críticos pediátricos, que es el hospital materno que está en la capital de La Rioja, y que renunció justamente cansado, denunciando que en el servicio no hay jeringas, no hay solución fisiológica. Fíjese lo que le digo, no hay alcohol para esterilizar los instrumentos. Denunció además el estrés tremendo que tiene todo el equipo de profesionales. Denunció que desde el mes de mayo no se les pagan las guardias. Denunció que están cubriendo el doble de guardias de las permitidas. El doble de guardias que las permitidas. Que muchos están en una situación de total precarización laboral. Y hoy, en solidaridad con el jefe de la UTI, renunció también la coordinadora de internaciones, la doctora Susana Garelo. Así que claramente la brecha es muy grande, es enorme, y a mí me gustaría escuchar si dentro de todas estas cuestiones que se plantean como prioritarias, estamos tomando en cuenta, ¿no?, desde el Ministerio de Salud, la triste situación que tenemos en algunas provincias, en donde, por otro lado, hemos logrado frenar las muertes, pero tenemos carencias enormes. Gracias. Va a preguntar, sé lo que va a decir. Vuelvo a repetirle a todos los senadores, por favor, que hagan las preguntas concretas y que, por supuesto, de esa forma. Está bien. Ministro, por favor. Estoy justamente planteando sobre la aplicabilidad de este proyecto en mi provincia, teniendo en cuenta la realidad. Ministro. Como planteé, digamos, hace un momento, la realidad nos pega fuerte, particularmente en las provincias más pobres. El proyecto que yo mencioné de ampliación de la cobertura efectiva apunta a eso, a reducir las disparidades sanitarias y que la Nación pueda articular políticas que apoyen a las provincias a reducir esas disparidades. Y en eso estamos trabajando codo a codo con todos los ministros de Salud de la provincia y particularmente en La Rioja, donde tengo una excelente relación con la ministra de Salud. Y también reconozco, digamos, que en La Rioja ha habido una reducción importante de la mortalidad infantil y de la mortalidad materna en los últimos años. La realidad es que me preguntabas por el misoprostol. Coincido que lamentablemente el Ministerio no tiene capacidad de poder fiscalizar, ustedes saben esto, digamos, la realidad de las redes sociales, las empresas, la producción, digamos, la venta electrónica, es imposible. Lo que sí ahora hicimos es que ANMAT registre el misoprostol en las dosis adecuadas para la interrupción del embarazo en el marco legal que hoy con la normativa vigente. Porque, digamos, el problema también era que lo único que estaba registrado era un medicamento cuyos costos son absolutamente inviables. Lo que sí hemos registrado ahora el misoprostol por ANMAT. Usted me preguntaba la opinión de la Academia Nacional de Medicina. Yo me he reunido
recientemente con los académicos. En realidad, usted sabe que la Academia Nacional de Medicina es una asociación civil. No, honestamente, con todo el respeto que yo tengo por la trayectoria y por la capacidad y la calificación de los académicos, no representa la voz de la ciencia ni de la medicina en la Argentina. Pero tengo una excelente relación. Lo que también le puedo decir es que no todos los académicos estuvieron de acuerdo con esa solicitada que sacó la Academia. Pero bueno, yo tuve una reunión con ellos, hablamos y tenemos una excelente relación y tiene su posición, que es absolutamente respetable. ¿Cuál era la primera? Es que el tema pasa por lo siguiente. En la medida que haya un entorno legal y que, como le comenté, en el 90% de los casos el aborto sea farmacológico, la tasa de complicaciones es muy baja y de complicaciones graves es aún más baja. Cuando hablo de complicaciones graves, hablo de cirugías mayores o de días en terapia intensiva o de muertes. No, sí, que bajan, sí, claro que hay evidencia, se reducen notablemente, sí. De las secuelas del aborto. En lo que yo presenté, las estimaciones son fundamentalmente basadas de los entornos. En la Argentina el aborto no es legal, por lo tanto yo tengo que extrapolar de países similares al nuestro las tasas de complicaciones que tienen cuando el aborto es legalizado. Tienen, pero muchísimo menos. Pero, a ver, lo que pregunto es si hay evidencias, digamos, datos concretos sobre las secuelas. Hay datos, pero bueno, secuela es eso. Si a usted le sacan el útero, es una secuela. Sí, claro que hay datos. Perfecto. Ahora no se los puedo dar, pero hay datos, claro. Senador Pichetto. Neurosis profunda. Concrete la pregunta, senador. Voy a concretarla. En primer lugar, ministro, si yo hubiera estado en contra de este proyecto de la legalización de la interrupción del embarazo, así me gusta llamarlo, no le hubiera preguntado mucho. ¿Sabe por qué? Porque sus respuestas han sido precisas, contundentes, con base técnica, científica. Creo que recoge usted las mejores tradiciones que vienen desde Carrillo, que las continuó el doctor Ginés González García, que significan una visión de la salud pública en la Argentina. Quiero aportarle un elemento. Si saliera la ley con la media sanción, el Poder Ejecutivo, además de reglamentarla, puede tener también mecanismos de veto parcial en algún artículo puntual como el que usted mencionaba, con lo cual podríamos ordenar este tema de la objeción institucional para sanatorios de estructura económica confesional y que quieran oponerse. Yo personalmente quiero ratificarle acá que tengo una visión referida a la salud pública donde no debería correr la objeción de conciencia para los médicos. Los médicos que ingresan a la salud pública deberían aceptar todas las prácticas que la salud pública brinda. Si avanzamos en la legalización, estoy haciendo una reflexión, yo la escuché con mucho respeto, senadora, y a la senadora por Salta también, aun cuando hizo un alegato. Ahora yo estoy haciendo un alegato, también les pido que tengan tolerancia conmigo. Yo también lo estoy haciendo. ¿Sabe lo que le recomiendo a las senadoras que han opinado? Que lean el discurso de Simone Veil, que fue la ministra de Salud de Francia en 1972, que hoy está en el Panteón de los Héroes en París, que ratificó la decisión política por parte del gobierno francés de impulsar la legalización de la interrupción del embarazo. Quiero decir esto, ministro, nosotros creemos que usted ha hecho un aporte significativo. Fundamentalmente ha desmistificado el tema del costo, que es mucho mayor frente a las operaciones clandestinas, al riesgo de la vida de muchas chicas pobres que tienen que recurrir a curanderos, que tienen que ir al hospital a tener prácticas del hospital y a poner en riesgo su vida. Cuando llegan al hospital están muchas veces al borde de la muerte. Y los datos que usted ha dado son los datos que tiene la estadística del Ministerio, pero les digo que hay muchos datos porque estamos frente a la clandestinidad. La clandestinidad y la oscuridad y la ilegalidad no permite tener la certeza absoluta sobre todos los datos.
Así que, ministro, muchas gracias por haber venido. Creo que ha sido un aporte importantísimo en aras de un debate democrático que el presidente lo planteó, hay que reconocérselo, y que le digo más, en la evolución de este debate, quiero decirlo porque nadie lo dijo, no hay ningún oficialista que lo haya dicho, me llama la atención. El presidente hace 4 o 5 días dijo que la interrupción del embarazo era un derecho de la mujer. Lo dijo y lo reprodujeron todos los medios argentinos. La verdad, me parece que hasta el propio presidente está viendo y está teniendo una evolución en el transcurso de este debate que me parece positivo. Yo le agregaría a esa definición que también es un tema de salud pública. Muchas gracias. Senadora Boyajian. Sí, buenas tardes. Gracias, ministro, por estar acá. Ya que surgió esta situación del derecho de la mujer, como ministro, esta pregunta no la tenía prevista, pero le quiero preguntar qué piensa usted del derecho del niño por nacer, porque se habla de un derecho, pero acá hay 2 derechos. Eso es por un lado. Por otro lado, sabemos que desde el principio de la gestión se habló de bajar los índices de la pobreza y de los efectos que esto conlleva. Acá, según las estadísticas del 2016, la cartera que usted lleva adelante, se habla de las muertes por desnutrición, y esto tiene una relación muy fuerte justamente con la pobreza. Me gustaría saber, porque esta justamente está en la lista en números mucho más altos que los abortos provocados clandestinamente. Entonces me gustaría saber cómo se está trabajando en este punto y también qué políticas de prevención, sobre todo para adolescentes, para que las adolescentes no queden con embarazos que son de riesgo y no deseados. Por favor. Sobre la primera pregunta, yo traté de justamente no opinar sobre aspectos que tienen que ver con creencias, valores y convicciones personales. Y en ese sentido me parece que por eso traté de limitar mi exposición a los temas de salud pública. Y quiero seguir en eso, más allá de que, como lo dije también, tengo mis convicciones personales. Por eso, pero como lo dije en 20.000 medios desde que comenzó este debate, no importan. Las opiniones personales mías no importan, no son relevantes. Yo soy médico, claro que soy médico, pero no importa porque en este momento yo soy ministro de Salud. Entonces no importan mis opiniones personales, no son relevantes. Respecto a lo que usted menciona de desnutrición, es un problema, pero déjeme decirle de paso, hago un poco de bambolla sobre las políticas que nosotros estamos emprendiendo del Ministerio. El mayor problema de desnutrición en la Argentina en este momento es el sobrepeso y la obesidad infantil. Usted tal vez no lo sepa, pero la realidad es que nosotros estamos viendo que los 2 quintilos inferiores de la población socioeconómicos, por cada chico con bajo peso y baja talla, que es la desnutrición clásica, hay 4 chicos con sobrepeso y obesidad. Esa es la malnutrición del siglo XXI en la Argentina y hacia eso tenemos que apuntar en el futuro. Ese es un serio problema que vamos a dar cuenta. Estamos trabajando con otros ministerios, con la sociedad civil, en un programa nacional de prevención del sobrepeso y la obesidad infantil, que es la malnutrición del siglo XXI. Y respecto a lo que es prevención del embarazo adolescente no intencional, en este momento ya estamos llevando a cabo un programa interministerial, pero que se relaciona con las provincias, entre desarrollo social, que lo está liderando, educación y salud, para comenzar a trabajar sobre los diferentes componentes que hagan que se reduzca una tragedia que tenemos en la Argentina, que es que el 15% de los embarazos son de madres adolescentes. Y en las provincias del norte estas cifras son muchísimo mayores. Y a eso también estamos apuntando. Gracias. Senador Bullrich. Buenas tardes, ministro. Gracias por la presentación. Creo que, escuchándolo, me queda aún más dudas si estamos yendo por el camino correcto. Ahora, acordando con el senador Pichetto, que se ha vuelto macrista, por suerte,
porque viene el presupuesto, así que lo necesitamos de ese lado. Y la verdad es que me quedan más dudas porque usted describe con mucho detalle y con precisión cómo el impacto de la política pública, no la legalización del aborto, sino otras políticas públicas han reducido el número de abortos. Entonces, si no estamos eligiendo el camino fácil, si no estamos dejando de lado las lecciones que nos dejan esos países que aprobaron el aborto, porque estoy seguro que el discurso de Simone Weil en 1972 sería uno, pero seguramente sería otro con la experiencia del aborto en Francia. Hoy hay otros discursos en Francia también para escuchar del impacto que ha tenido la legalización del aborto. Entonces, la verdad es que me dejan más dudas todavía la precisión que usted marca, que ha hecho que se redujera la cantidad de abortos, si no estamos eligiendo el camino más fácil, que es el más difícil. Porque fuera la discusión y la convención, muchos somos los que creemos que hay dos vidas y que esto también es muerte. Entonces, sin entrar en ninguna descalificación, sin entrar en el debate, digo, no hay que reforzar aún más, y si es el 0,1, hacer que sea el 1, y si es el 1, que sea el 2, la inversión en prevención, en educación, para reducir todos los abortos, los clandestinos y los no clandestinos, y así aprovechar la enorme experiencia que han tenido esos países? Coincido 1000%. Yo creo que sí, definitivamente uno tiene que trabajar en la prevención. Y esa es la única salida en el largo plazo a este problema. El tema es qué hacemos en el mientras tanto. No hay ninguna duda que nosotros tenemos que trabajar en educación sexual integral, en consejería, en anticoncepción, en comunicación, en sensibilización. Pero eso toma tiempo y el tema es qué hacemos en el mientras tanto. Yo mencioné un ejemplo, digamos que diferente, cuando dije una cosa, nosotros podemos trabajar en la prevención de la presión arterial alta, de la diabetes, del colesterol alto, del tabaquismo, de la obesidad, pero esto no significa no tratar el infarto agudo de miocardio, porque la realidad es que hoy es la primera causa de muerte en la Argentina. Digamos, más allá de las comparaciones, tómenlo esto como simplemente el marco teórico, la realidad es que tenemos que trabajar en ambas puntas, en la prevención del aborto y reducir el número del aborto porque, digamos, es una tragedia. Es una tragedia, no es una solución anticonceptiva. Ninguna mujer aborta porque quiere libremente. La realidad es esa, abortan porque no les queda otra. Pero para eso hay que darles posibilidades, oportunidades, educación, anticoncepción, por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo. El tema es que no podemos desatender el problema que hoy existe y que está produciendo, como mencioné, más de 70.000 internaciones por año, muertes y complicaciones mayores y menores. Ese es el punto. Última pregunta, senador Mera. Perdón. Pensé que iba a decir lo que yo he dicho, pero está bien. Senadora González, primero. Bueno, mil disculpas. Buenas tardes. La verdad que no es una pregunta, es realmente agradecerle al señor ministro y felicitarlo por los datos que nos ha brindado hoy, que creo que son estadísticas serias del Ministerio de Salud. Y una reflexión, yo veo que algunos senadores están molestos por su presencia como ministro de Salud acá en este plenario. Periódicamente pasan ministros, secretarios de todas las carteras del Gobierno Nacional y los escuchamos y explican sus proyectos a favor o en contra. Creo que realmente le tenemos que agradecer que haya venido a explicar un proyecto que por ahí tiene muchas dudas, muchas controversias, muchas posturas. Y realmente sí, lo que me queda en claro de su exposición, señor ministro, es que con los datos que ha dado, que creo que son datos serios de su ministerio, estoy totalmente convencida de que este proyecto es un proyecto de salud pública
y por lo que tenemos que velar es por la salud de todos los ciudadanos. Le vuelvo a agradecer, señor ministro, por haber estado. Senador Mera, última pregunta. Sí, señora senadora, por favor. Yo, en realidad, una reflexión, ¿no? Pensaba hacerlo cuando terminara el ministro, pero me parece que es bueno que esté presente el ministro. Primero, gracias por su presencia. La verdad que yo, escuchando las alocuciones de senadores y senadoras del oficialismo, que he escuchado atentamente, la verdad que siento un cuestionamiento muy profundo a su gestión como ministro en tema de salud sexual y reproductiva, ¿no? Porque por lo que vemos, lo que lo están indicando es qué es lo que está haciendo el Ministerio de Salud de la Nación respecto de la salud sexual y reproductiva, a lo cual usted ha dicho que, bueno, que lleva tiempo, que las licitaciones, que poner en marcha un programa. La verdad que llevan gobernando 2 años y medio, casi 3, ¿no? Y los datos que hay en su ministerio dicen que han aumentado un 20% las enfermedades de transmisión sexual y reproductiva. Y los datos que también tiene su gobierno y que también están en la página de internet establecen que nosotros como gobierno, por ejemplo, distribuíamos 3 millones de preservativos y ustedes unos 300.000 preservativos, es decir, un 10%. Entonces, yo, ministro, simplemente lo que quiero decirle, para no ahondar y profundizar en la locución, quiero decirle que usted se encargue de que haya educación sexual y reproductiva y estén los preservativos y los métodos anticonceptivos en los centros de salud de toda la Argentina, y nosotros nos encargamos de que esta ley salga y que tengamos también resultados inmediatos, como usted dice. Gracias. Senador, yo le agradezco la reflexión. Déjeme decirle que el presupuesto de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva este año es el mayor de la historia. Y estoy hablándole de valores constantes, porque si no, por inflación, obviamente, estamos en un problema. La entrega de anticonceptivos y de preservativos... No, déjeme decirle. No, dale. O sea, lo que le quiero decir... Por favor, ministro, un segundo, por favor. Si no me ayudan los senadores y senadoras, yo voy a tener que cortar las preguntas en realidad y evitar los alegatos de cada uno de ustedes, porque esto llevamos 1 hora y media con un primer expositor. Son 15 los que restan. Digo, y además, no, por supuesto, además, pero digo, espero que nos acompañen todos hasta el final de las exposiciones también. Perdón, ministro, si tiene algo más que acotar. Hay una pregunta más del senador Mera. Solo comentar que no, que la ejecución del programa y los insumos que estamos entregando y el presupuesto que hoy tiene el Ministerio de Salud es el más alto a valores constantes en los últimos años. Esa es la verdad. Senador Mera. Gracias, señor ministro. Primero, 2, 3 cosas como comentarios al pasar me parecen relevantes a los efectos de poder mejorar las políticas públicas que están vinculadas, por cierto, a esta temática en un buen punto. Vamos a tratar el presupuesto dentro de poco. Hay un proyecto presentado de mi autoría y que acompañan varios senadores para que los médicos del interior, que están más lejos de un radio de... Ya sabe lo que le voy a decir. Tengo una idea. Bueno, que no paguen ganancias, ministro. La tarjeta sube con el subte, solo se atienden los de la capital, ministro. En el interior hay que hacer 300, 400 kilómetros para llegar a un lugar con las condiciones básicas para poder hacerse un tratamiento o para poder tener un médico. Mejoremos la salud en toda la Argentina y que no paguen ganancias los médicos del interior cuando van a hacer una guardia o un establecimiento público. Se están desordenando los gabinetes psicopedagógicos que tienen distinto nombre en distintos lugares, que son el primer lugar de atención de un embarazo adolescente. En la escuela todos sabemos que es
el segundo hogar y en muchos casos el primer hogar. En Catamarca tenemos un alto índice de embarazo adolescente y se están desordenando, por no decir desarmando los gabinetes interdisciplinarios donde atienden a nuestras adolescentes. Esa es la primera recepción, sobre todo en casos de violencia y abuso intrafamiliar. El primer lugar que tiene una adolescente para recurrir muchas veces es su maestra, su preceptora, su preceptor, su directivo de la escuela. Dicen que en Catamarca, gracias a Dios, hace un par de años que no tenemos muertes por aborto. He escuchado una experiencia de protocolo de Rosario como muy positiva y han logrado bajar a cero también la muerte por aborto. No han hecho ningún cambio legal, no han trastocado nuestro bloque constitucional, han aplicado en un protocolo el caso FAL y no han hecho un dispendio ni legislativo ni político para resolver un tema de salud pública. Sería bueno que usted se junte, vea la experiencia y se junte con todos los ministros de salud de la Argentina, reunión que deben hacer seguramente cada tanto, porque creo que tienen muchas vías de solución que no estaríamos discutiendo estos temas y estaríamos discutiendo otros temas, o por lo menos con un índice de mortalidad mucho menor al que vemos, que como bien se ha dicho acá, es la causa número 70. Acá algunos médicos dijeron, para entrar al tema concreto, usted es médico, que ellos hicieron un juramento cuando les dieron, para que les den el título. Y yo anoté de algunos de los médicos que lo expresó, que lo leyó, que dice, tener absoluto respeto por la vida humana desde el instante de su concepción. Eso refirieron algunos médicos acá y lo ponían como uno de los elementos centrales de su objeción de conciencia. Yo desconozco si usted ha hecho este juramento o no, ministro. No se hace más. Pero usted no lo hizo. No se hace más. Pero usted no lo hizo. No, o sea, no recuerda. No se hace más el juramento hipocrático. Pero usted no lo hizo. La verdad que pasó mucho tiempo. Años. Le falla la vista y le falla la memoria. Le ha pasado acá también a gente que vino por algunas organizaciones, eran muy específicos y muy seguros al hablar y ante unas preguntas, si recibían aportes, empezaban como a balbucear y como a dudar. No, le pregunté si me dijo que no se acuerda. No, la verdad que si quiere le contesto lo que le puedo decir. No, voy a la pregunta. Le voy a la pregunta. Está claro que no se acuerda. Lo que le digo es que eso es lo que han jurado algunos médicos. ¿Y sabe qué me extraña, ministro? En toda su exposición no habló nunca ni del feto, ni del conjunto de células, ni del embrión, ni del niño por nacer. Y usted es el capitán del barco de la salud, ministro. No habló nunca, no mencionó la palabra, ministro. Y como capitán del barco de la salud, la verdad, me apena. Me hace acordar al capitán del barco italiano que fue el primero en estar tocando tierra. Usted planteó acá concretamente planteó una política de salud que es exitosa, que yo, a diferencia de la intolerancia de algunos senadores que lo quieren ubicar, que o es kirchnerista o es no sé qué, o le piden la renuncia, celebro que alguna política pública en la Argentina se sigue y se continúe. Lo celebro y se lo celebro porque se están dando resultados. Ahora usted como ministro de Salud se olvidó de nombrar el embrión, nunca lo nombró. Nunca nombró que están en juego las 14 semanas, desde este juramento, desde la concepción, desde la Constitución, desde la concepción, nunca lo nombró, ministro. La verdad, pensé que estaba escuchando al ministro de Economía, no al ministro de Salud de la Argentina. ¿Le puedo contestar? Sí. Ministro, adelante. Respecto al juramento hipocrático, ya no se hace más, hace ya muchísimos, la verdad que no recuerdo cuántos, pero muchísimos. Es un juramento nacido en la isla de Kos hace más de 2000 y pico de años. Digo eso porque me parece que las cosas van cambiando, las sociedades van evolucionando, los paradigmas van cambiando y obviamente uno tiene que adecuarse a esos cambios. Respecto a lo que usted me dice de la consejería, de los gabinetes psicopedagógicos, estoy de acuerdo. De hecho, el programa de prevención del embarazo adolescente no intencional,
uno de los objetivos y los componentes más importantes que tiene es la consejería directamente en las escuelas, es lo que usted dice. Y de hecho, en las provincias, incluyendo ahora Catamarca, se está comenzando a promover. Respecto a lo que dice Rosario, la verdad que la política que ha llevado a cabo la ciudad de Rosario, digamos que no es exactamente la misma que el resto de la provincia, pues en Rosario ha habido una política, digamos, que ha mostrado mucha continuidad a lo largo del tiempo, ha sido muy exitosa. Y por supuesto que uno tiene que replicar esas experiencias exitosas en nuestro país. Ojalá podamos. Ha sido muy seria y muy buena. Y respecto al último punto, senador, yo dije que no quería, digamos, o sea, que básicamente yo quería focalizarme en lo que son las consecuencias e implicancias del aborto clandestino y no quería entrar en una cuestión que tiene que ver, que es muy atendible, muy respetable, digamos, que marca muchas discrepancias y disensos, probablemente aquí mismo, que tiene que ver con el origen de la vida, el origen de la persona humana. Obviamente yo acepto, respeto, tolero todas las opiniones, pero mi función como ministro de Salud Pública es ver la realidad del aborto hoy en la Argentina en cuanto a las consecuencias e implicancias que tiene desde la salud pública. Muchísimas. Perdón, una última pregunta, y me parece, ministro, que se olvida de la mitad del problema. Si hoy estamos todos acá con opiniones contradictorias, con decisiones difíciles que tenemos que tomar, a veces nos levantamos de una manera y nos despertamos de otra. Si para todos es un tema trascendente, es por la parte que usted se olvida. Si no, sería muy fácil. Si no, aquí, ministro, no habría ninguna discusión. El problema es que para nuestra ley, lo que usted se olvida, no quiere nombrar, no quiere designar, se niega a decirlo, es lo que está en nuestro bloque de constitucionalidad. Y es lo que dice en nuestro Código Civil, jurado a fines del año 2015, y es lo que usted acá, con esto termino, le hago la última pregunta, en el Plan Nacional de Prevención y Reducción de Embarazo No Intencional en la Adolescencia, en un manual de instrucciones, no sé qué será, año 2017-2019, en el 4.4, obligaciones del Estado para prevenir el embarazo en la adolescencia. En el último punto dice, la Consejería en Salud Sexual y Reproductiva, la consulta preconcepcional, la atención de la salud materna y de las infecciones de transmisión sexual, que entiendo que se han disparado las enfermedades de transmisión sexual, entiendo que están repuntando, y el acceso al aborto en condiciones seguras. Esto es lo que garantiza, y desgraciadamente no está el senador Pichetto, pero no voy a concordar ni con él ni con usted que esto tiene que ver con la evolución. Las mejores tradiciones de Carrillo nunca eran excluyendo a nadie, ministro, nunca eran excluyendo a nadie, eran incluyendo. Pero este manual lo reparten ustedes y acá habla del aborto seguro. En la normativa vigente, interrupción legal del embarazo. ¿No? No distingue para nada, ministro. Capaz que para usted ya es ley. Perdóneme, no. A ver. Perdóneme, pero sí distingue, No, senador. mire, léalo. No, se lo dejo para que lo repase. No, senador, está en la página web del Acá Ministerio está, de Salud. se lo dejo. Por favor. Páselo a sus asesores. Gracias, ministro. Muchísimas gracias, ministro, por prestarse a todo este debate y contestar las preguntas. Así que muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias a ustedes.